La comunicación es un complejo proceso personal que requiere de una aproximación interdisciplinar. ¿A qué nos referimos con esto? Para su análisis y mejora se requiere de aportes de muchas ciencias, en las que encontramos la biología, la antropología, la lingüística, la filosofía y la psicología. Este proceso es incluso tan complejo que en la actualidad tenemos múltiples cuestiones abiertas a los que solo se encuentran soluciones aproximadas, son completamente imprescindibles para el estudio del lenguaje y la comunicación, entre los cuales podemos encontrar la relación entre la comunicación y el lenguaje, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, o la relación entre el lenguaje y la conducta. Estos problemas se nos plantean como bases de la investigación psicológica y deben ser abordados desde su raíz, con el fin de poder fundamentar los resultados de su investigación. La teoría de la comunicación, según el análisis que nos ofrece Morris, encuentra tres áreas fundamentales de estudiar para entender el lenguaje, entre los que está la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis está relacionada con la transmisión de la información y los procesos de codificación y de descodificación de los mensajes. La semántica ocupa el significado del mensaje y supone un enfoque cualitativo en el estudio de la comunicación, mientras que la pragmática se refiere a la relación entre comunicación y comportamiento. Son tres áreas que resultan especialmente importantes para conocer la comunicación en la familia. El análisis de la familia como sistema no se puede concebir sin las interacciones entre sus miembros. Y esto nos lleva a resaltar una vez más la importancia de la comunicación familiar. Para conocer a la familia también se deben conocer sus procesos de comunicación. En la estructura familiar, aunque ambas no existan dimensiones que determinen una causalidad unidireccional. Por ejemplo, problemas que existen en el cuidado de los niños pequeños se pueden causar por la incomprensión de mensajes orales enviados por los progenitores. Si el niño entendiera el significado de un no, de un levántate o de un no te muevas de esa silla, sería más fácil para el padre advertirle al niño del peligro sin tener que estar siguiendo desesperadamente sus pasos. La estrategia de Ellis insiste, por su parte, en modificar el lenguaje interior para lograr una reestructuración cognitiva, para así lograr modificar nuestro estado emocional y también para derribar las barreras que dificultan nuestro desarrollo personal o que impiden simplemente nuestra felicidad. Habilidades de comunicación negativa, como el doble mensaje, el doble vínculo o las críticas, y producen el efecto contrario del que se espera de la comunicación, es decir, que fomentan el distanciamiento y los rencores dentro de la familia. Esto puede presentar muchos problemas como la desautorización de los mensajes del otro, competencia dentro de la misma familia o una consistencia intrafamiliar en la percepción de las secuencias de comunicación. La teoría de la comunicación diferencia en este proceso tres elementos básicos: el emisor, el receptor y el mensaje, a los que se les debe añadir el canal de comunicación, los códigos o sistemas de símbolos adecuados al canal. Una comunicación adecuada o eficiente garantiza la fidelidad del mensaje del emisor al receptor. Es decir, una comunicación bien hecha debe asegurar que el mensaje se reciba tal cual se envió. El terapeuta no debe quedarse como un recipiente pasivo del mensaje, sino que sus intervenciones, que en ningún momento deben entorpecer el proceso del emisor, aborden aspectos que el interlocutor le parecen más oscuros o difíciles de discernir, de reconocer, de diferenciar, con el fin de que los haga suyos, si así lo considera, evitando la reactancia que puede suscitar el tener que expresar sus propios sentimientos o vivencias ante un testigo.
La comunicación verbal es uno de los grandes logros evolutivos del ser humano, pues este nos ha permitido una mayor riqueza descriptiva y mayor claridad y precisión en la emisión de los mensajes. El lenguaje verbal facilita la emisión de mensajes determinados, es decir, se trata de mensajes explícitos en donde el emisor da o pide de manera directa una información referida en cualquier situación o contexto posible. La comunicación no verbal se conoce como lenguaje analógico e incluye tanto el lenguaje de imágenes como el lenguaje corporal. Este es un lenguaje global rico en su diversidad de códigos, por lo que el acceso y comprensión de este es mucho más fácil. En las familias se suele usar este tipo de lenguaje con lo que son las expresiones faciales que manifiestan las distintas emociones como llanto, tristeza, alegría o las conductas corporales afectivas o agresivas. Estos códigos en la comunicación no verbal en muchos casos están asociados a la cultura, es decir, la cordialidad se manifiesta pues en un saludo o un gesto amable. El lenguaje verbal tiene un significado más dependiente del interlocutor y el contexto en el que éste se encuentra en sí mismo. Además, también tiene que ver con la relación que tenga el emisor y el receptor al momento de comunicarse. Podemos concluir en estos dos tipos de lenguaje que el lenguaje verbal transmite un mayor contenido, tiene una mayor precisión y abstracción, es explícito y consciente y es mucho más controlable, a diferencia del lenguaje no verbal que transmite sentimientos, tiene una mayor ambigüedad, es mayormente concreto y es implícito e inconsciente, por lo tanto es menos controlable. A continuación vamos a hablar sobre tres características básicas de la comunicación, las cuales son: 1. La comunicación es bidireccional. 2. Todo es comunicación. Y 3. El doble contenido de la comunicación. Podemos definir la comunicación bidireccional como aquella en la que tanto el receptor como el emisor intercambian papeles para que la conversación fluya en ambas direcciones. Es decir, un miembro, al cual llamaremos emisor, emite un mensaje al cual posteriormente el receptor responderá. Una vez respondido el mensaje, entonces el receptor se convertirá en emisor y el emisor en receptor, y así sucesivamente. Entonces, este proceso de transmisión en directo de manera inversa da paso a un círculo comunicativo. En la comunicación familiar, esta bidireccionalidad resulta muy importante, ya que de darse de manera positiva, se puede decir que el sistema resulta funcional y satisfactorio. De lo contrario, se puede decir que está contribuyendo al aislamiento, el conflicto y la crisis permanente entre los miembros de la familia. En la comunicación se presentan múltiples códigos, los cuales nos pueden llevar a pensar que existe una comunicación compleja. Sin embargo, esto no quiere decir que exista un valor cero en esta, pues aun cuando huimos o guardamos silencio frente a algún tipo de conversación o situación, estamos un mensaje evidente, los cuales son interpretados en función del contexto, de las experiencias previas o de los elementos no verbales que poseen un contenido específico. Es por esto que podemos entender la premisa de muchos teóricos al decir que la no comunicación resulta imposible. Cuando se transmite un mensaje en el que interactúa un emisor y un receptor, no solo puede ser interpretada de manera exteriorizada o subjetiva, a como la dice el emisor, sino que el mensaje que se transmite es simultáneamente un contenido relacional, que generalmente va más allá de lo que se expresa verbalmente explícito. Para encontrar el mensaje implícito debemos estar atentos a diferentes códigos que se pueden presentar en la comunicación, como por ejemplo el paralenguaje o el lenguaje corporal, pero resulta más ambiguo y por esto se está expuesto a errores en la interpretación. Elementos para el análisis de la comunicación familiar. La teoría de la comunicación familiar diferencia en dicho proceso tres elementos básicos:
el emisor, el receptor y el mensaje. A ellos hay que añadir un canal de comunicación, el código o sistema de símbolos adecuados al canal y el ruido o fuente de distorsión en la transmisión del mensaje. Una comunicación adecuada o eficiente garantiza la fidelidad del mensaje entre el emisor y el receptor y por otro lado supone la construcción del mensaje con un código adecuado y de transmitirlo a través de un canal adecuado sin distorsiones. La fidelidad del mensaje se sirve de un procedimiento básico que es la redundancia, que esta consiste en añadir al mensaje una información adicional que asegure su exactitud, lo que en términos psicológicos se denomina paráfrasis. Cabe recordar la importancia de la paráfrasis como técnica que hace al emisor más consciente de su propio mensaje y al mismo tiempo va perfilando y matizando los aspectos del mismo. No sería justo pasar por alto la importancia de esta técnica en la psicoterapia centrada en el cliente preconizada por Carl Rogers, quien fue el primer introductor de esto. De hecho, cuando la comunicación se centra en el interlocutor, no se trata de que el terapeuta se quede como mero recipiente pasivo del mensaje, sino que con sus intervenciones, que en ningún caso entorpecen el proceso interno del emisor, va abordando los aspectos que para el interlocutor aparecen como más oscuros o difíciles de definir, esto con el fin de que los haga suyos si así lo considera, evitando la reactancia que puede suscitar el tener que expresar sus propios sentimientos o vivencias ante el testigo de las mismas, como es el terapeuta familiar. ¿En qué consiste el modelo de comunicación aplacador? En este caso, la persona está centrada en agradar a los demás y hacer lo que cree que se espera de él. En casos extremos, puede llegar a asumir errores ajenos como propios, cambiar de parecer aunque eso signifique ir en contra de su verdadera opinión, esto con tal de encajar, o dar la razón a alguien a sabiendas de que no la tiene. El aplicador se caracteriza por tener una autoestima baja y muy poca seguridad en sí mismo. Esto implica que busque constantemente la aprobación de los demás para El acusador es el comunicador que juzga y actúa de forma autoritaria, aquel que siempre encuentra errores en los demás y que trata de imponer su visión y su opinión. Generalmente su estilo de comunicación va acompañado con un lenguaje no verbal, o sea, agresivo, y suele utilizar expresiones como siempre, nunca, cada vez, todos, nadie. Puede ser muy interrogador, preguntando mucho a los demás, tratando de encontrar errores en la respuesta, o muy taxativo, que emite sentencias sobre las personas o las cosas. Como su propio nombre lo indica, el estilo de superrazonador se caracteriza por razonar demasiado, es decir, aquel comunicador que se ciñe a los datos, a lo racional, a la lógica, sin integrar sus emociones o intuiciones. Se trata de comunicadores que destacan por ser correctos, que buscan la perfección huyendo de la espontaneidad. Suelen omitir el yo en las conversaciones y en su lugar hablan de forma indeterminada. Esto es así porque tienden a desconectarse de las emociones y de sí mismos, dando importancia a los aspectos intelectuales u objetivos. El comunicador irrelevante o distractor suele estar distraído y disperso. En una reunión de trabajo, el irrelevante mostrará baja capacidad de escucha mediante comentarios que nada tienen que ver con lo que se está diciendo o preguntas a deshoras
que denotan la falta de atención o foco en la conversación. Suelen despertar el desespero de los demás porque tienden a alargarse innecesariamente en las reuniones y hacen aportaciones imprecisas. Es claro, preciso, directo, asertivo, natural y fluido. El comunicador nivelador es coherente con sus exposiciones y está presente, conectado con su discurso y con sus emociones. Además, este tipo de comunicador está abierto a recibir opiniones y a debatirlas. Es respetuoso, se atreve a pedir clarificaciones y muestra franqueza en sus intervenciones. Cuando escucha, lo hace para comprender al otro, no para rebatirle. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.